salud y bienestar. Fuego en el cielo. El niño de la sociedad. Ciencia y tecnología. Cambios planetarios. Historia secreta. La ciencia del espíritu. Hasta extinguirse. Resumen SOT. Una mirada objetiva al mundo real. Dueños del circo. El periodista argentino Emilio Marín nos dice que el acuerdo logrado por el Senado de Estados Unidos para reabrir el gobierno solo es un parche que durará a este enero y que los problemas aún no acaban para determinar el presupuesto federal para el año 2014. Todo esto por el debate en torno a la reforma de salud conocida como Obamacare, la cual fue una promesa de campaña del actual presidente y a la cual se oponen las facciones más conservadoras de la política norteamericana. Adicional a esto, la deuda pública del país ha superado los 17,000 billones de dólares. El impago creado por el cierre gubernamental afectó negativamente la condición, según expertos entrevistados por Russia Today, y mencionan: estos hechos obligan a todo el mundo a comportarse de un modo diferente en relación a Estados Unidos y a su moneda. Lew Rockwell, director del Ludwig von Mises Institute, opina que el límite de la deuda no debería haberse elevado en ningún caso. Rockwell también menciona que esta situación beneficia a los banqueros, ayuda al gobierno, al complejo militar industrial y a todas las grandes empresas relacionadas con el gobierno. Afecta a la gente común, por lo que queremos acabar con la deuda y queremos mucho menos gasto, especificó. El gestor de fondos, Chris Clark, dijo al respecto: vamos a enfrentarnos al incumplimiento de Estados Unidos en algún momento en el futuro, dentro de 3 meses o de 3 años, pero va a ocurrir. Si un adicto a la heroína tiene 2 opciones, o sufrir mucho dolor y recuperarse, o desplomarse y morir, lo que hace Estados Unidos es retrasar el día que sienta el dolor. Si no dejan de subir el techo de la deuda, habrá aún más dolor generalizado en el futuro, advirtió Clark. Continuando con el tema del espionaje, publicamos una entrevista realizada al periodista norteamericano Jeremy Scahill, donde habla de que la injerencia de la NSA espiando gobiernos y aportando información en la llamada guerra contra el terrorismo aún no termina por revelarse en su totalidad. Entre las últimas noticias está también la revelación del diario alemán Der Spiegel relacionada con el espionaje al entonces presidente mexicano Felipe Calderón y a Angela Merkel en Alemania, el espionaje de 70 millones de llamadas en Francia, así como la estrecha relación de la NSA con la CIA para coordinar ataques con drones no tripulados. Der Spiegel también reveló que Estados Unidos tuvo equipos de espionaje en Madrid y en otras 18 ciudades europeas en 2010. Mientras tanto, en la ONU, 2 países afectados por el espionaje, Alemania y Brasil, lideran una resolución contra la vigilancia masiva. También se encuentran dentro de los firmantes Francia y México, así como Cuba y Venezuela, entre otros. Junto a esto tenemos también el tema de CBIOS, que es un sistema de identificación biométrico puesto en marcha recientemente en Argentina, y que fue justificado como un salto cualitativo en la seguridad y en la lucha contra el crimen, gracias a su capacidad de identificar a cualquier persona en tiempo real. En marzo de 2012, hace más de un año, el gobierno señaló que había 14 millones de registros biométricos y que llegarían a completar los 40 millones de argentinos en los siguientes 2 años. Niños de la sociedad. Esta semana publicamos en Enfoque SOT un artículo de Lisa Giuliani que lleva por título Ser y parecer humano, donde habla de la sinceridad de las personas y cómo la máscara de la mentira prevaleciente en el día a día nos impide conectarnos entre nosotros realmente y ser humanos. Habla de las que llama personas de papel, que cuentan una historia de vida que puede ser exagerada o simplemente falsa, pero que no sirve para ponerse en los zapatos del otro. Recomendamos al auditorio leer el artículo completo porque en la sociedad actual la pretensión impera y, como dice Lisa, la apatía y el egoísmo parecen ser los pilares de Occidente. Volteando a otras noticias, en Chelyabinsk, donde impactó un meteoro hace unos meses, se ha formado la flamante Iglesia del Meteorito,
la cual adora piedras del espacio, creyendo que contienen una nueva ley. Históricamente se ha asignado un gran valor y hasta prestigio espiritual a las piedras de meteoro. Los egipcios incluso incorporaron meteoritos como objetos de alta joyería, dándoles un significado de objetos de poder. Esta fiebre meteórica incluso se verá representada en las Olimpiadas de Invierno en Rusia en el 2014, donde algunas medallas tendrán fragmentos de este legendario meteoro que ya ha subido a la categoría de Dios Pop. Y a manera de comentario SWOT, ¿acaso estamos viendo el origen de los mitos y leyendas en tiempo real basados en la actividad celestial? Recomendamos leer el artículo de nombre La caída y sus leyendas y esta historia es exactamente por qué todo el mundo necesita leer el libro Cometas y Cuernos de Moisés. Retomando el tema del cierre gubernamental en Estados Unidos, según las estimaciones de la Casa Blanca, el cierre parcial de la administración federal costó 120,000 empleos en el mes de octubre y frenó el crecimiento del último trimestre del año. En una rueda de prensa, Jason Furman, representante del Consejo Económico de Asesores de la Casa Blanca, dijo que uno de los datos indica que el 40% de los consumidores redujo su gasto por la incertidumbre. La confianza en la economía cayó a su nivel más bajo en años. La producción de acero y las peticiones de hipotecas se redujeron también y creemos que eso es efecto directo del cierre de la administración. En Australia, marcharon el 12 de octubre contra los transgénicos, en especial contra el gigante de la biotecnología Monsanto. Y sobre este mismo tema, en Argentina, el uso de pesticidas se ha multiplicado por 8, desde los 9 millones de galones de 1990 a los 84 millones de galones de hoy en día. El glifosato, ingrediente activo de Roundup de Monsanto, es utilizado de 8 a 10 veces en mayor cantidad por acre que en Estados Unidos. Argentina no dispone de un estándar nacional de utilización de productos químicos, siendo las provincias y los municipios los que regulan su uso. Los médicos advierten que el uso incontrolado de pesticidas puede ser la causa de los crecientes problemas de salud entre los 12 millones de personas que viven en el cinturón agrícola de esa extensa nación. Publicamos también el artículo de Robert A. H. Cohen de nombre Carta de un judío a Ana Frank, donde el autor escribe una misiva a la niña judía víctima de los nazis en la Segunda Guerra Mundial y a quien conocemos por su famoso diario. Cohen le pregunta qué pensaría de que su muerte y la de todos los que representa se usa para justificar el abuso sobre otro pueblo, su identidad, historia y herencia. Cohen menciona: la verdad es que 70 años después, el pueblo judío aún sufre de un terrible trauma. Es el trauma que ha distorsionado nuestro pensamiento colectivo y nuestra identidad, un trauma que ha desviado la brújula de nuestra moralidad. El Holocausto se ha utilizado para explicar y justificar cada agresión, cada familia palestina despojada, cada pedazo de tierra robada, cada casa demolida, como medidas para prevenir un segundo holocausto. Para cerrar la sección, publicamos el artículo de Jane Grey llamado Esclavitud moderna, promesas rotas y vida en cautiverio, donde revisa el tema de la trata de personas a nivel mundial, de la que son víctimas 30 millones de personas, explotadas sexualmente o vendidas como propiedad. En el caso específico del Reino Unido, muchas mujeres son atraídas bajo falsas pretensiones y luego obligadas a la prostitución. Y a pesar del elevado número de casos de trata de personas, solo hubo 8 condenas por explotación sexual en delitos de trata en ese país en 2011. Cambios planetarios. La pasada semana ha habido alrededor del mundo lluvias torrenciales, erupción de volcanes, devastadoras tormentas y preocupantes movimientos sísmicos. En España, lluvias torrenciales han provocado la caída de árboles y postes sobre varias carreteras, así como desprendimientos de piedras y tierras en Galicia y problemas en el metro y cercanías de Barcelona. En Madrid, el fuerte viento ha causado más de 70 intervenciones de los bomberos, sobre todo por caídas de árboles. Mientras tanto, un diluvio sin precedentes en la planta nuclear de Fukushima causó una fuga de agua radiactiva hacia el Océano Pacífico conteniendo estroncio 90, un isótopo cancerígeno, en una concentración 70 veces por encima del límite legal para su eliminación segura.
En Indonesia fueron evacuados más de 3.000 pobladores de 3 pueblos ubicados en la isla de Sumatra a raíz de que uno de los cráteres de la isla lanzara nubes de humo y cenizas volcánicas hasta los 3.000 metros de altura. La Agencia Nacional para la Mitigación de Desastres informó que la actividad volcánica de la región se ha incrementado progresivamente desde el 2010. Al mismo tiempo, en Italia, luego de 6 meses de su última actividad, el volcán Etna volvió a cobrar vida este sábado con una erupción que pudo ser vista desde Taormina, Catania y Siracusa. La Comisión Nacional de Agua de México informó este sábado que la tormenta tropical Raymond, que ha provocado fuertes lluvias en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán en el sur de México, podría convertirse en huracán. México sigue en alerta tras el paso de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel el pasado mes de septiembre que azotaron el sur del país, especialmente en el estado de Guerrero, dejando un saldo de 123 fallecidos, unos 60.000 desplazados y miles de millones de dólares en daños a infraestructura y servicios. Siguiendo con las tormentas, en Reino Unido cerca de 100 viviendas han sido dañadas por un tornado en la isla de Hailing en Hampshire y las autoridades han reportado vehículos dañados, cables eléctricos caídos y árboles derribados. Recientemente, uno de los tornados más fuertes de los últimos tiempos afectó Birmingham el 28 de julio, provocando también cuantiosos daños. Un sismo de 7.1 grados provocó un tsunami en Japón frente a la prefectura de Fukushima. El tsunami de baja intensidad ha llegado hasta las costas del noroeste de Japón. La eléctrica TEPCO, propietaria de la central nuclear de Fukushima, decidió evacuar a su personal como medida de protección. En tanto, en Filipinas, el Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Desastres elevó a 190 los muertos en el terremoto de 7.2 grados que sacudió el centro de Filipinas hace una semana y causó daños por valor de más de 15 millones de euros. De las 190 muertes, 177 de ellas sucedieron en la isla de Bohol, donde se registró el epicentro del sismo, así como 511 de las 605 personas que resultaron heridas. Salud y bienestar. La obesidad en el embarazo provoca un mayor peso de los bebés al nacer. La obesidad durante el embarazo provoca mayores niveles de leptina en sangre y por tanto un mayor peso de los bebés al nacer, concretamente unos 176 gramos más. Así lo indica un estudio que ha analizado esta hormona producida en su mayoría por los adipocitos, células grasas, y en el que ha participado el Dr. Manolis Kojevinas, codirector del CREAL, Centro de Investigación de la Alianza IS Global. Concretamente, el aumento excesivo de peso durante el embarazo se asoció con un riesgo 3 veces mayor de tener altos niveles de leptina en la sangre del cordón umbilical. Además, advirtieron que el sobrepeso anterior al embarazo también es un factor de riesgo de altos niveles de leptina. Cabe recordar que la obesidad infantil es uno de los más graves problemas de salud pública del siglo XXI. La leptina es una hormona muy involucrada en el control del equilibrio de energía, la regulación del peso corporal, el metabolismo y las respuestas endocrinas al ayuno. Los consumidores quieren conocer cada vez mejor los alimentos que comen. Un estudio realizado en La Rioja ha comprobado que los consumidores cada vez consideran más importante el conocimiento de los alimentos, tanto de su procedencia como su modo de producción y otros aspectos culturales. Un 87% de los encuestados lo considera importante o muy importante. La falta de sueño podría ser tan dañina para el cerebro como el Alzheimer. Todos conocemos el Alzheimer, la enfermedad neurodegenerativa tan en boca de todos últimamente, pero que cada vez se diagnostica antes y cada vez conocemos más detalles de la misma. Hoy sabemos algo más, y es que la falta de sueño puede llegar a lesionar el cerebro de una forma similar a la que tiene el Alzheimer, mediante placas de proteínas beta-amiloides, la proteína que se acumula en el cerebro y altera su funcionamiento en esta enfermedad.
Así lo afirma un reciente estudio de la mano de los científicos de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health de Baltimore, Estados Unidos, los cuales han detectado que los individuos mayores de 65 años que no tienen unas horas de sueño adecuadas acaban desarrollando incluso más placas beta-amiloide que los enfermos de Alzheimer. Desde SOT, en conjunto con muchas otras personas, siempre hacemos mención a las llamadas enfermedades de la civilización, como la diabetes, el cáncer, la obesidad y el Alzheimer entre ellas. Varios profesionales, al igual que SOT, relacionamos a estas enfermedades con la alimentación y el estilo de vida que llevamos hoy día como especie. Siendo nuestros cuerpos casi idénticos a los cuerpos de los homínidos ancestrales de miles, si no millones de años, no estamos adaptados a los cambios repentinos en tiempo evolutivo que se dieron en nuestra dieta y estilo de vida durante los últimos 11.000, 12.000 años, con el desarrollo de la agricultura y con ella el estilo de vida moderno y la alimentación alta en carbohidratos y baja en grasas, en contraposición a la dieta original humana, alta en grasas, moderada en proteínas y baja o muy baja en carbohidratos, llamada dieta paleolítica y dieta cetogénica respectivamente. Parte de este estilo de vida tiene que ver con el sueño, pero además se debe considerar a la inflamación sistemática del cuerpo debido al consumo exagerado de alimentos que promueven la inflamación y pocos alimentos antiinflamatorios, además de todas las toxinas, pesticidas, hormonas, antibióticos que consumimos diariamente con la comida, entre otras cosas como el estilo de vida sedentario, el estrés, etc. Considerando entonces que la causa del aumento de enfermedades como el Alzheimer está en nuestra alimentación y estilo de vida, les recomendamos la lectura de artículos referentes a la paleodieta y la dieta cetogénica, entre otros artículos de interés publicados en SOT. Por último, para dormir bien y rejuvenecerse tanto a nivel físico como mental, ayudando a que el tejido cerebral se regenere y se fortalezca, recomendamos el programa de respiración y relajación Iruolas, efectivo en la prevención y el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, entre otros trastornos y enfermedades. Ciencia y tecnología. El asteroide que podría impactar contra la Tierra es más peligroso de lo que se creía. Un asteroide de unos 400 metros, que según algunos astrónomos podría colisionar con la Tierra en 2032, es 4 veces más peligroso de lo que se imaginaba en un principio. En los últimos días, astrónomos de todo el mundo han llevado a cabo numerosas observaciones sobre su tamaño. Según las primeras evaluaciones de los científicos, la posibilidad de impacto era de 1 entre 63.000. Sin embargo, en una tabla que muestra los datos de objetos próximos a la Tierra publicada en el sitio web de la NASA, la probabilidad es actualmente de 1 entre 14.000. Nueva estrategia para sintonizar con civilizaciones extraterrestres. Michael Guillon, de la Universidad de Leiden, en Bélgica, ha propuesto un método innovador para detectar la vida en el espacio. En vez de buscar sus orígenes, propone monitorear el universo rastreando dispositivos de comunicación interestelar. Su argumento es muy simple. Si la humanidad ha lanzado varios aparatos destinados a escuchar posibles señales procedentes de civilizaciones distantes, sería lógico suponer que otras civilizaciones han hecho lo mismo. Teniendo en cuenta su supuesto alto nivel de desarrollo tecnológico, serían capaces de desplegar en el cosmos sondas autorreplicantes de periodos relativamente largos. Según insiste Guillon en su artículo publicado en Science Direct, la actividad de estas sondas es detectable. Un mapa del volcán submarino de El Hierro muestra la existencia de 4 cráteres. Investigadores del Instituto Hidrográfico de la Marina y el Instituto Español de Oceanografía han publicado en un mapa del estado del volcán submarino de El Hierro, que presenta 4 cráteres alineados y su punto de menor profundidad se encuentra a 90 metros de la superficie marina. Nuevas células solares transparentes iluminan el camino hacia ciudades más sostenibles. Investigadores del Instituto de Ciencias Fotónicas han creado nuevas células solares orgánicas con alto poder de conversión. También presentan las ventajas de ser muy delgadas, flexibles y transparentes, lo que las hace ideales para una gran cantidad de aplicaciones en el campo de la energía solar, especialmente integradas en edificios. El secreto de la materia oscura puede desvelarse en una semana. Un equipo de científicos del Centro de Investigación Sanford, en Estados Unidos, ha llevado a cabo un experimento que podría resolver los misterios de la materia oscura.
Los primeros datos de este trabajo serán públicos el próximo 30 de octubre, según ha informado la revista Nature. Nuevas imágenes de los misteriosos lagos de Titán, el mayor satélite de Saturno. La misión Cassini de la NASA ha logrado captar imágenes de la zona de los lagos y mares en el polo norte de Titán, la mayor luna de Saturno. Anteriormente, los especialistas habían captado la región solo en partes y con baja resolución. 10 curiosidades sobre el funcionamiento del cerebro humano. El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano, pero a pesar de la enorme importancia que tiene, es poco lo que sabemos sobre su funcionamiento. En este artículo se discuten brevemente 10 datos curiosos del cerebro, como que el cerebro no siente dolor, a pesar de ser el órgano que lo procesa en el cuerpo, o que el estrés reduce su tamaño. Los invitamos a leer este artículo en SOT en español. Un nuevo chip de silicio amenaza con jubilar a las baterías. El invento, diseñado y construido por un grupo de ingenieros de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee, en Estados Unidos, podría dar lugar a dispositivos móviles que se cargan en segundos y cuya autonomía es de varios días. Para ello utilizarán chips basados en silicio y grafeno. ¿Cómo afecta la pobreza infantil al cerebro? Es bien sabido que los efectos negativos de la pobreza pueden aumentar los factores de riesgo para que niños y niñas desarrollen problemas físicos y psicológicos en la edad adulta. Lo que se desconocía hasta ahora es cómo la pobreza infantil puede afectar la función cerebral, especialmente en la regulación emocional. Pues bien, un grupo de investigadores del Chicago College of Medicine acaban de publicar un estudio en Proceedings of the National Academy of Science, en el que se asegura que la pobreza infantil y el estrés crónico pueden conducir a problemas de regulación de las emociones en la edad adulta. El cometa Ison visto por Hubble. Publicamos un artículo en el que se puede apreciar una nueva imagen del telescopio espacial Hubble de la NASA, que muestra al cometa C2012S1, más conocido como Ison, cuando se hizo visible en el firmamento el pasado día 9 de octubre. Ciencia del espíritu. La música puede hacernos mejores deportistas. Se sabe que escuchar música de ciertos ritmos aumenta nuestro rendimiento. Ahora el investigador Tom Plitz del Instituto Max Planck ha desarrollado un experimento que sugiere que la interacción con la música coordina con mayor eficacia los músculos del cuerpo para que se muevan con más precisión. Mantener un ritmo de forma precisa nos ayuda a consumir menos energía en ciertos deportes rítmicos. La comunicación química de emociones en humanos. Mensajes olfativos nos transmiten información socialmente relevante y en particular aquella referida a los estados emocionales. Estudios sugieren que señales químicas nos podrían ayudar a inferir cuál es la emoción de otra persona cuando ésta presenta una expresión facial ambigua. Según parece, estas señales químicas no serían procesadas en las áreas cerebrales encargadas de interpretar los estímulos olfativos, sino en redes de neuronas encargadas del procesamiento de la información social. Es decir, comunicamos emociones a través de partículas químicas que funcionan como palabras en una conversación automática e inconsciente. Aprender nuevas habilidades mantiene joven tu cerebro. No hay nada más sano que salir de nuestra zona de confort y realizar nuevas actividades que nos supongan un reto mental. Al cerebro debemos sorprenderlo con actividades que no se espere y que además le supongan un reto. Una curiosa y loca dinámica del cerebro garantiza su funcionamiento óptimo. Investigadores españoles de la Universidad de Granada han constatado en un reciente estudio publicado en Nature Communications que en el cerebro se producen avalanchas o terremotos de actividad con una variabilidad enorme de tamaños que hacen que el cerebro funcione de manera óptima. Permite integrar la información y dar coherencia al sistema. Podríamos decir que en ciertos momentos el cerebro funciona casi al borde de la locura para poder garantizar su buen funcionamiento. Y los bebés nacen con habilidades matemáticas. Si un bebé de 6 meses puede distinguir entre un conjunto de 10 y otro de 20 puntos, será bueno en matemáticas en preescolar. Así revela un estudio de la Universidad de Duke, en Estados Unidos. El hallazgo respalda la teoría de que el ser humano nace con un sentido numérico primitivo incorporado.
que es el que aprovechamos para aprender las matemáticas más complejas que se enseñan en los centros educativos. Estudios previos han sugerido que este sentido no es exclusivo de nuestra especie y que además no se limita solo a la aritmética, sino que también podría abarcar la geometría. Historia secreta. Paleoantropólogos de la Universidad de Zúrich en Suiza han descubierto en Dmanisi, en Georgia, un cráneo excepcionalmente conservado de 1.8 millones de años que, por sus características, obliga a un cambio de perspectiva sobre la diversidad de las especies humanas, que sería mucho menos variada de lo que se estimaba. Si hubiésemos encontrado la cavidad craneal y el rostro como fósiles separados, habrían sido atribuidos a dos especies diferentes, dicen sus descubridores. Sobre el mismo tema, paleoantropólogos de varios países siguen buscando sin éxito el ancestro común de los humanos modernos y los neandertales que vivieron en Europa hace miles de años. El estudio de 1200 dientes fósiles revela que ninguno de los homínidos conocidos se ajusta al perfil esperado. Tampoco el Homo heidelbergensis, ni el Homo erectus, ni el Homo antecessor. El estudio, publicado por la Proceedings of the National Academy of Science, o PNAS, también muestra que las potenciales especies ancestrales descubiertas en Europa son morfológicamente más similares a los neandertales que a los humanos modernos, lo que sugiere que el linaje neandertal apareció hace aproximadamente 1 millón de años y que la divergencia tuvo lugar antes de lo que se pensaba. También publicamos un artículo sobre los descendientes de Hitler, en específico sus sobrinos. Después de cambiarse su apellido por razones de su infame tío, decidieron establecer un pacto en donde no se casarían ni tendrían hijos. Los sobrinos en la actualidad rondan los 48 a 64 años y han mantenido este supuesto pacto hasta el día de hoy.